tardes, yo soy Pilar Vidal, soy estudiante y además también milito en la agrupación de Clivaje. Nosotros en nuestro espacio lo que proponemos es claramente no quitar materias, porque entendemos que el plan de estudios actual nos da cierta estructura que habría que mejorar. No es que hay que sacar materias del contenido que ya hay, sino que hay que agregarle ciertas cuestiones porque faltan, para decirlo en criollo, como la media vuelta de tuerca. Entonces nosotros entendemos que en esta idea de querer agregar, encontramos que hay ciertas falencias en el plan de estudio actual. Es decir, la última vez que se reformó el plan de estudio fue en el año 1993 y en los últimos 23 años, como ya dijeron varios compañeros, hubieron muchos hechos históricos que ameritan tener que reformar el plan de estudio de la carrera porque presentaron como un nuevo papel del politólogo. Es decir, el politólogo, con todos los hechos históricos que fueron pasando a lo largo de los últimos 23 años, se le presentó como un desafío, en el cual el politólogo tenía que no solo entender la realidad, sino también poder explicarla. Entonces, lo que yo entiendo es que en este último tiempo, el plan de estudio quedó desfasado, es decir, quedó desactualizado por temas de que la última vez que se lo reformó fue en el año 1993. Entonces, lo que proponemos en nuestro espacio es agregar, por ejemplo, una de las materias que proponemos agregar es análisis político argentino y análisis político latinoamericano. Es decir, nosotros tenemos el honor y el privilegio de haber nacido en territorio argentino, que se encuentra en América Latina, cuyos nuestros vecinos son Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, no son Inglaterra, ni España, ni Italia. Es decir, estamos en un contexto latinoamericano. Tenemos que poder entender lo que sucede en nuestro país y en nuestro alrededor para poder analizarlo. Como decía hace un rato el compañero, de que hay politólogos que capaz el caso de Brasil no lo entienden o lo limitan a ciertas cuestiones o a ciertos conceptos. Entonces proponemos estas dos materias, análisis político argentino y análisis político latinoamericano. Otra cuestión que nosotros damos cuenta es que hay una falencia en la metodología. Y acá, claramente, voy a citar al general Perón, porque el general Perón siempre decía: podemos caminar por caminos distintos, pero siempre tras el mismo objetivo. Bueno, acá es lo mismo, todos proponemos lo mismo. Todos proponemos que hay que mejorar la metodología. Y capaz nos estamos peleando, nos estamos deteniendo en cuestiones muy básicas como el nombre que hay que ponerle a la materia, o qué profesores hay que poner, o qué es lo que se tiene que ver. Y en realidad estamos dejando de lado que todos estamos pensando exactamente lo mismo. Encontramos que hay una falencia en la metodología, perfecto. Bueno, ¿cómo lo vamos a encarar? Lo que nosotros proponemos es dividir técnicas de investigación en dos: metodología 1 y metodología 2. Donde la metodología 1 se va a ver más los métodos cuantitativos y la metodología 2 más los métodos cualitativos, y así, dividiéndola, poder estudiar más profundamente cada método. Otra de las cuestiones que encontramos que hay cierta como falencia es a la hora de la salida laboral y la salida académica. Es decir, acá todos los que estamos acá, en algún momento nos preguntaron qué íbamos a hacer con el título en la mano. Y es una pregunta medio incómoda, porque uno, entre que no sabe qué contestar, no entiende tampoco cómo es que va a solucionar ese problema una vez que termine la carrera. Entonces, lo que nosotros proponemos es, bueno, crear talleres profesionales para poder darle incentivos académicos, incentivos profesionales al estudiante, para la hora de que llegue esa pregunta que nos van a hacer en algún momento de nuestra vida, nosotros tengamos por lo menos una muletilla de cómo contestar. Y bueno, más que nada, para finalizar, me gustaría también citar de vuelta al general, porque me parece que siempre las frases del general se pueden utilizar en cualquier momento de la vida. Es una persona que hizo historia y además que se puede aplicar en cualquier momento. El general siempre decía: la patria no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. Y acá es lo mismo, el plan de estudios no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. El plan de estudios nos trasciende. Nosotros estamos pensando, estamos debatiendo cómo va a pensar y cómo va a analizar el politólogo del futuro. Porque nosotros ya tenemos este plan de estudio, nosotros terminamos con este plan. Entonces nosotros estamos proponiendo politólogos a futuro. Entonces, quedarnos en las discusiones mínimas de el nombre de la materia, de qué se va a tener que ver, qué autores se van a ver, me parece que eso ya es algo más chiquito. Es decir, dentro de lo que vendría a ser todo el espectro del plan de estudio, me parece algo muy mínimo focalizarse en esas cuestiones muy pavas. Porque si nosotros tenemos este plan de estudio, está bien, nos damos todos cuenta que tiene sus diferencias, que tiene sus cuestiones que unos pueden compartir y otros no, pero bueno, está bien, entendemos que cuáles son los puntos endebles. Bueno, la metodología, perfecto, vamos a solucionarla de una determinada manera.
Está bien, entendemos que no se ven, que hay una sola materia, perfecto, vamos a solucionarlo. Entendemos a su vez que hay una falencia en la parte profesional. Bueno, perfecto, vamos a solucionar. Muchos propusieron lo de talleres profesionales. Yo no estoy de este espacio, pero he escuchado otros espacios que hablaban la misma cosa. Y aparte con el mismo nombre. Así que tampoco pueden estar quejándose de que no es un consenso el plan de estudio que estamos proponiendo ahora o la reforma que estamos proponiendo ahora, porque hay un cierto consenso universal que además se votó el año pasado y que ya la gente está enterada de lo que votó. Entonces también, otra cuestión que vemos, lo de Latinoamérica. Perfecto, está bien, entendemos eso, nacimos en Argentina, estamos súper orgullosos de haber nacido en Argentina. Bueno, está bien, enfoquémonos en eso. No nos quedemos en las discusiones pavas, porque, repito, la patria no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas, nos trasciende, nos excede, es algo que está más allá de nuestra vida estudiantil, no está en nosotros, no queda acá, en esta aula, porque después si se llegase a aprobar, van a haber vidas de politólogos que van a ser cambiadas y que van a poder analizar otras cosas y que van a poder tener otra visión para analizar la historia. Entonces no es nuestro plan de estudios, es el plan de estudio de todos los politólogos que van a venir después de nosotros. Así que bueno, me quedó un minuto de más, así que voy a finalizar. Vamos a hacer lo siguiente. Buenísimo. Mi nombre es Malena González Mañasco, yo soy miembro de la Junta por el claustro de graduados, soy militante de la Cámpora. Cuando nos comunicaron en relación a las audiencias la semana pasada, cuando nos llegó el mail y cuando nos invitaba a presentarnos la cuestión personal de qué te parecía a vos la reforma, estaba pensando, inmediatamente lo primero que pensé fueron como los debates que se dieron a lo largo de estos meses y de estos años. En este sentido me pareció interesante pensar que aquello que yo pensaba apenas me gradué hace un par de años, ya en el 2009, en relación a lo que tenía que ser la carrera, cómo fue cambiando o cómo se fue nutriendo a lo largo de los años a partir de todos los encuentros. Y creo que me parece que quiero recalcar esto porque me parece interesante esta necesidad de que la comunidad académica de ciencia política, tanto estudiantes, graduados como profesores, nos juntemos a debatir este tema que es tan importante como la reforma de la carrera. Porque como dijo Perón también, la organización vence el tiempo, que esta reforma va a ser para los futuros estudiantes. En este sentido digo lo mismo de el espacio en la reforma. No sé si ustedes saben, el espacio de la reforma nació en el 2003 con graduados, algunos profesores, estudiantes, que nos juntábamos los sábados a la mañana. Digo, de ahí salieron un montón de cosas que después se fueron laburando, otras criticando, unos por un lado, otros por otro lado. También el espacio de RCP, lo que hicimos en conjunto en la Junta. Digo, me parece que son espacios que nosotros tenemos que seguir compartiendo para debatir en relación a la reforma de la carrera. Y me parece destacarlo en esta audiencia pública, que es algo que pasó, que viene sucediendo, y me parece súper rico, ¿no? De que nos hayamos nutrido. No de esta idea de que uno se nutre en el espacio colectivo. Cuando antes un compañero dijo que nosotros estamos proponiendo todo lo mismo, a mí me parece que acá hay algo, ¿no?, que matizar. No estamos proponiendo todos lo mismo y eso está bueno. Digo, y tiene que ver con esta idea de la pluralidad de la carrera de ciencia política. No es lo mismo pensar una metodología nada más que sería agregar cual y cuanti. No es lo mismo, sino pensar una metodología dentro de una carrera, ¿sí? Esto tiene que ver con pensar con una reforma integral, ¿sí? No nada más poner y sacar ravioles, sino pensar en unas metodologías que les sirvan, ¿sí? Que sean una herramienta para el estudiante y para el después graduado desenvolverse en su lugar de trabajo, ya sea en la investigación, en la universidad, en el sector público o en el sector privado. Y esto tiene que ver también, es que no es una quali o quanti, sino emergerse en el debate que se da en la ciencia política en relación a la metodología y a la epistemología. Ay Dios. Bueno, también a la cuestión del lenguaje que seguramente vamos a tener
que ver. Pero me parece interesante dejar en claro esto, que cuando debatimos esto no son cosas pequeñas, ¿sí? Sino que tienen que ver con el perfil de estudiante, con este perfil múltiple que tenemos los politólogos, especialmente en relación a la metodología, que creo que sí, que estamos todos de acuerdo, es que falta la metodología. Pero esto no tiene nada más, vuelvo a repetirlo, que ver con saber estadística o no saber estadística, sino estar dentro de todo un debate de cómo se forma la información, cuáles son las herramientas para poder conceptualizar una variable, cuáles son los índices, bueno, todos esos debates que se dan en la ciencia política. ¿No? Conocer los debates metodológicos. Y otra cuestión que también me parece que hay como un consenso es el tema de América Latina y Argentina de manera particular, que creo que ¿no? Ahí también nosotros no solamente tenemos que conocer la región, ¿sí? Y nuestro país en particular, los fenómenos políticos, ¿no? Que suceden en nuestro país, y como digo, la ciencia política estudia eso, los fenómenos políticos. Ahora, la ciencia política es también esta idea de mesas separadas, ¿no? Hay una múltiple, las mesas separadas es un concepto de Almor que hizo hace un par de años, ¿no? Que dentro de se puede conocer un mismo fenómeno político desde diferentes perspectivas. Y eso está bien, y eso está buenísimo. Lo mismo que dentro de la ciencia política o dentro de la política uno puede elegir diferentes objetos de estudio. Y digo, todos estos debates tienen que dar dentro pensando la reforma de la carrera de manera integral y no nada más en los ravioles. Dicho esto, también estaba hablando de América Latina conocer, pero también conocer, ¿no? Aquellos politólogos latinoamericanos y aquellos pensadores de América Latina. Lo mismo que conocer pensadores de política argentina, ¿sí? Digo, acá también, ¿no? Hay una cuestión de relación que se puede debatir, que me parece súper interesante. Ya vi el cartel de un minuto, así que no. Tenía otra par de cosas para decir, áreas de vacancia, pero sin querer repetir, ¿no? Lo que otros compañeros, yo mismo soy militante y formo parte de la universidad, y seguramente lo dijeron. Tengo ciertas, esto de idea de que existan las troncales me genera ciertos temores. Sí creo y considero que es importante que el estudiante tenga la capacidad de que la carrera se la dé de especificar, ¿no? Sus conocimientos o la línea en la cual quiere trabajar, pero tengo miedo que los troncos también funcionen como un obstáculo para los estudiantes para graduarse. Y esto lo hago porque lo escuché en un par de intervenciones y me gustaría saberlo. Digo, yo cuando era estudiante, y esto es como una mini anécdota, quise seguir una orientación, pero por cuestiones laborales y horarios no pude continuar esa orientación porque no me dieron. Tengo miedo que el tronco, ¿no? Se entiende la idea de cómo, digo, la flexibilización. Perfecto. Estamos, perdón, con horarios súper ajustados, por eso están los 7 minutos y tengo que parar. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Malena. Bueno, César Camaño, politólogo de esta casa de estudio, profesor en Historia Argentina y en el Seminario de Política Social en Argentina. O sea, como siempre digo, soy uno de los que participó como estudiante en la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, vengo de esa vieja época, y desde el 97, justo cuando se crea la sede del Bicentenario, empiezo a ser docente, ¿no? O sea que viví momentos esenciales, ¿no? De la carrera y de la facultad en sí. Esto, o sea, en cuanto a lo que es la reforma, yo veo que coincido con varios de distintos espacios políticos en cuanto que es una reforma que está bastante ampliada en el tema, ¿no? Y consensuada. Casi todos los sectores, digo, no, casi todos los sectores estamos de acuerdo que hay que reformar la carrera, una carrera que hace más de 20 años que no se reforma. Y lo que vi yo, más allá de las críticas que hay de la manera de cómo fue convocada esta audiencia pública, sino las críticas típicas que se hacen, ¿no? Que
si se convoca porque se convoca, si no se convoca porque no se convoca y todas esas cuestiones, yo veo que hay muchos consensos, más allá del consenso de la reforma en sí, consenso en varios puntos, en la zona de vacancia, consenso en lo que tenga que ver con lo metodológico, consenso en lo que es historia, política argentina y política latinoamericana, consenso en cuanto, bueno, a la parte de investigación, consenso en cuanto a lo que es la falta, ¿no?, de economía, de una economía más política, de una economía más economía de gobierno, y también consenso lo que veo en la cuestión de género, y que la cuestión de género sea algo transversal a la carrera. Yo veo varios consensos en esas cuestiones. También veo en la carrera que quizás, bueno, hay un espacio político, es el oficialismo de la carrera, que tiene más o menos una estructura, ¿no?, de lo que es la posible carrera, lo que es la reforma en la carrera, y los demás espacios veo que quizás no tienen una estructura, por lo menos uno no la conoce, una estructura de lo que puede ser, pero sí las propuestas que están tirando, yo la veo que hay bastantes puntos coincidentes, ¿no? O sea, lo que me lleva a pensar que se puede llegar a un acuerdo, a un consenso, y no pasar situaciones como lo que vivieron otras carreras de la facultad. Eso yo lo veo como algo positivo, y es lo que quiero recalcar. Quizás en cuanto a lo de que hay que reformar o no, ya uno lo viene repitiendo cuando hicimos las jornadas, volver a recalcar lo mismo me parece que no tiene mucho sentido, más yo que soy un tipo que empiezo a hablar y hablo demasiado y tengo poco tiempo. Sí quisiera recalcar, muy bien, ¿no? Lo que quiero es recalcar la parte que me toca más a mí, más allá, bueno, yo me dedico a política social, pero bueno, también estoy con historia argentina, y lo que me interesa es la cuestión de la política latinoamericana y la política argentina, ¿no? O sea, dos espacios que están bastante descuidados o no muy bien cubiertos, si podríamos decir, desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista es el analizar, el tratar, ¿no?, todo el contexto, más allá de algunas materias optativas, seminarios, etcétera, todo el contexto reciente, toda la coyuntura, todo el siglo XXI, podríamos decir, lo que está sucediendo en Argentina y en América Latina, y en Argentina dentro de América Latina, pero a su vez también el pensamiento latinoamericano y el pensamiento argentino, y no solamente el pensamiento político, sino la producción de la ciencia política en Argentina y en Latinoamérica. O sea, no por nada el Congreso de la SAB es uno de los congresos más importantes acá en Argentina, el Congreso de la CIP, o sea, como también en Uruguay y en otro lugar, o sea, la ciencia política cada vez está produciendo mucho más, y de repente eso es lo que nos está faltando, ¿no? O sea, necesitamos desde el punto de vista ver no solamente pensamiento político, sino ciencia política producida por argentinos y por latinoamericanos, más allá del pensamiento, de la ideología y de la postura que estén cada uno, si sos más, menos institucionalista, si sos más de izquierda, menos de izquierda, o sea, pero sí abocar de lo que le falta, y es algo importante que tenemos, porque somos ciencia política, pero somos ciencia política argentina y somos ciencia política latinoamericana, ¿no? O sea, o sea, la cuestión, y es esencial para el futuro politólogo, ver pensamiento político y pensamiento politológico argentino y latinoamericano, y en eso tienen que estar enfocados para mí estas dos materias, y no una como una abuela se planteó. O sea, yo considero que hay que tener una materia de política, historia política y pensamiento latinoamericano, y política y pensamiento argentino. Esto es, para mí, es esencial, y era lo que quería decir, recalcar eso, y todavía no tengo cartelito de un minuto, y recalcar el tema de lo que yo veo que hay con las propuestas que estoy leyendo y que estoy viendo, que fueron subiendo ahora en las páginas, etcétera, de que hay bastante consenso, más allá de la diferencia, y más allá, vuelvo a decir, de las broncas, para decirlo de una manera, broncas también incluso personales, porque yo también tiré la bronca por la audiencia, y yo me enteré, o sea, tarde, ¿no?, de la audiencia, y soy profesor de la Junta de este espacio. Más allá de eso, lo que veo positivo es este espacio, lo que veo positivo es la convocatoria, y obviamente, como muchísimo más, me gustaría ver mucha más participación, pero bueno, las audiencias son así, son 7 minutos y tener 2 días, o sea, y seguir repitiendo esto, yo creo que bueno, este es un punto esencial para seguir avanzando a partir de los acuerdos que hay. Es lo que quiero decir, no quiero que me aparezca el cartelito, y era lo que quería decir, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Te sobra 1 minuto y 5. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Naino Greque, soy estudiante de esta clase de estudio y militante de Alternativa Académica. Primero quiero agradecer a la dirección de la carrera por brindarnos este espacio de discusión democrático y pluralista.
considerando la importancia que ocupa una reforma del plan de estudios de nuestra carrera y el proceso de debate que por sí conlleva. Los procesos que hoy enfrentamos, tanto en Argentina como en Latinoamérica y el resto del mundo, nos obligan a modernizar nuestro plan de estudios, considerando que los últimos cambios hechos al mismo se produjeron al principio de los 90. Está muy profundo, a eso me refiero. Es por eso que me siento orgulloso de la propuesta de reforma que hoy impulsamos desde Clivaje y Alternativa Académica. Considero que las mismas atienden a las necesidades que nuestra carrera le urgen sin dejar de lado el elemento característico de la ciencia política, una malla curricular multidisciplinar y la mayor diversidad tanto en contenido como en el estudiantado de nuestra facultad. Actualmente tenemos en nuestra carrera una formación teórica y filosófica de excelencia, la cual nos permite abarcar ciertas áreas de la ciencia política. Pero lo que es grave es que exista solo una materia de metodología, siendo que los planes de estudios modernos nos ofrecen hoy entre 3 y 5 materias de formación metodológica, abordando métodos cualitativos y cuantitativos, también métodos mixtos, obviamente. Es necesario que la carrera de ciencia política de una de las mejores universidades de Latinoamérica pueda abordar esta falencia, la cual nos marca la diferencia cuando uno comparte con estudiantes y graduados de distintos puntos del orden. Considero también que la inclusión de materias de análisis político argentino y análisis político latinoamericano nos darán una mejor perspectiva a la hora de analizar, estudiar y discutir los diversos procesos sociopolíticos de nuestro territorio. Sin desmerecer la formación que nos ofrecen las materias de historia argentina e historia latinoamericana, necesitamos de espacios donde podamos aprender de lo contingente, sus actores y sus efectos. Nuestra propuesta de reforma también incluye talleres profesionales para cada orientación. Es necesario que los futuros politólogos también apliquen lo aprendido, ya sea con producción académica científica o con proyectos de prácticas profesionales. Es fundamental que podamos aplicar lo aprendido en nuestra formación universitaria antes de salir al mercado laboral. También celebro la diversidad de propuestas presentadas por otras agrupaciones. Considero que el punto en que casi todos acordamos es en la falencia metodológica que hoy presenta la carrera y la urgente modernización del programa. Quiero también aprovechar de decir que nuestra propuesta no profundiza solo un perfil degradado, sino todo lo contrario. Ofrecerá más y mejores herramientas para que los estudiantes exploten sus talentos inmersos en la interdisciplinariedad de la ciencia política. Y esto no significa utilizar herramientas de sociología como algunos sectores han dicho, sino que se trata de aprovechar las herramientas politológicas que hoy marcan tendencia y vanguardia en el mundo. Necesitamos que la mejor universidad de la nación esté a la altura de los desafíos actuales que nos plantea nuestra disciplina y a su vez tenemos que ser capaces de modernizarnos cuando el contexto nos los exija. La diversidad de nuestra carrera nos compromete a tener un plan de estudio capaz de formar politólogos que sepan desenvolverse en cualquier área de nuestra carrera. Debemos ser capaces de fomentar y estimular las distintas herramientas que ofrece nuestra disciplina. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes, yo soy Paula Artino, me conocen, me han visto por acá, soy graduada de esta carrera, soy docente de esta carrera y participo activamente de los espacios de debate que se dan en torno a la reforma. Recogí además varios de los comentarios que se fueron haciendo en esta asamblea pública y en realidad voy a reducirme a mi experiencia sobre todo como docente en lo que refiere a pensar hacia dónde tiene que orientarse la reforma. Yo soy docente de una materia que es casi de final de carrera y es una materia que se orienta a analizar los sistemas presidenciales, específicamente el sistema argentino, en comparación al resto de América Latina y de los presidencialismos en general. Y lo que me sucede constantemente es que los chicos llegan desconociendo algunos conceptos básicos que son necesarios para poder retomar las discusiones que se dan dentro de la materia. Aclaro, es una materia optativa, por ende no la toman necesariamente todos los estudiantes de la carrera y eso incluso me genera más preocupaciones. Porque por lo general nosotros partimos, cuando damos la materia, de un supuesto que es que se conocen una serie de conceptos básicos mínimos para el análisis de las instituciones políticas que efectivamente no están dentro de del recorrido que han tomado los estudiantes. Y estos conceptos, que por lo general son aquellos que vinculan estructuras y actores políticos para poder avanzar hacia las dinámicas que se dan dentro de los sistemas políticos, no parecerían tener un lugar dentro de la carrera.
Esto, que es una situación preocupante, sobre todo cuando avanzamos hacia los análisis que los propios estudiantes pueden generar dentro de la carrera, podría ser saldado, o por lo menos podría tener un espacio en donde discutirse al inicio del trayecto académico de los estudiantes, si se diera esta propuesta que se escucha por distintos lugares, que tiene que ver con el desdoblamiento o la ampliación de la materia Fundamentos de Ciencia Política, o alternativamente la creación de una materia sobre o bien actores políticos o bien estructuras políticas que permita profundizar más el estudio de estas cuestiones. Esto no es menor, puesto que una de las mejores propuestas y una de las propuestas más acordadas, que tiene que ver con la creación de materias sobre política argentina y latinoamericana, ya sea que se aboquen específicamente al pensamiento político argentino y latinoamericano, o bien a la política argentina y latinoamericana, requiere estos conocimientos para poder hacer análisis más acabados y profundos. Parte de lo que señalaba César recién tiene que ver justamente con que en muchas situaciones nuestros estudiantes no tienen las herramientas necesarias como para poder abordar las problemáticas con las que se encuentran diariamente ante la lectura de un diario o las noticias más recientes. Esto también, digo, me parece que la integralidad de las propuestas convoca a todas estas materias que se están proponiendo incorporar. Por lo mismo, las metodologías son claves para poder comprender y para poder avanzar en una mirada más profunda y más analítica de los fenómenos políticos a los cuales nosotros tratamos de abordar. Esto en cuanto a la formación que van teniendo nuestros estudiantes en el tronco general de la carrera. Hay también hay varias propuestas respecto a la terminalidad y los perfiles del graduado. En ese sentido, y desde mi experiencia personal, creo que la carrera ha logrado de una manera destacable, no solamente respecto a carreras en la Argentina, sino también a carreras en América Latina, ha logrado formarnos, y en este sentido sí, con el plan viejo, o con el plan actual, perdón, muy fuertemente en el aspecto teórico, y eso nos destaca respecto de graduados de otras universidades. En ese sentido, el tronco teórico de la carrera es muy sólido y permite que nos podamos desempeñar muy fuertemente en esta área. Yo decidí dedicarme a la investigación y seguí mis estudios y terminé mi doctorado, y destacaba muchísimo la posibilidad que me había dado la carrera de poder acceder al pensamiento político en general, a los diferentes posicionamientos de los autores dentro de las distintas teorías políticas y los abordajes teóricos que se pueden hacer al respecto. Sí, obviamente noté, por supuesto, la falencia metodológica y sobre todo, digamos, algunos aspectos que deben ser contemplados, que es lo mismo que yo veo en los estudiantes ahora, que inhiben la posibilidad de análisis más complejos de los fenómenos políticos actuales. Esto muchas veces lleva a que nuestros estudiantes no puedan o necesiten buscar por fuera del plan de la carrera y de las materias en las cuales tienen que inscribirse y deben cursar, tengan que salir a buscar por otro lado lecturas e información y requieran un asesoramiento más de mentoreo que, si bien existe y es sumamente positivo, puede ser saldado a partir de una reforma del plan de estudios. En ese sentido me parece que sí, o sea que los acuerdos sobre los cuales estamos trabajando y que se están viendo con mucha claridad en la audiencia respecto a la inclusión de más metodología en la variante que la podamos encontrar sin ser muy categóricos en sus definiciones, y la inclusión de una política argentina y latinoamericana, y sobre todo la posibilidad de estructurar fuertemente el tronco sistemático de la carrera, pueden determinar un mejor recorrido para nuestros estudiantes que permita acceder a una finalidad de la carrera y un mejor perfil del graduado. Simplemente eso. Gracias. Natalia Campilongo, soy estudiante de Ciencia Política hace 3 años.
Detallé un par de puntos y bueno, los voy a leer. La importancia de una verdadera reforma académica de la carrera de ciencia política tiene que tener un foco profundo y certero en América Latina. Con esto me refiero a poder otorgarle a los estudiantes herramientas sólidas donde se pueda interpretar las peculiaridades de América Latina, cuestión que hasta el momento considero bastante escasa y nula. Poder abrir el juego para debatir las problemáticas contemporáneas de Latinoamérica me parece esencial con respecto a nuestra formación. Para esto voy a leer un fragmento de José Martí, de Nuestra América, que dice: ¿cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseña los rudimentos del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la política habría que negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme el conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Por otro lado, planteo implementar un trabajo comprometido con respecto a los alumnos y su relación con la escritura, con la redacción. El mundo de las ideas es un mundo interesante y fundamental, pero si no tenemos las herramientas y métodos para poder bajar las ideas propias y de otros al papel, creo que estaremos siempre a medio camino. Me parece de suma importancia trabajar esta cuestión. Quizás tener un seminario sobre escritura y política sería una herramienta que a futuro nos será de gran ayuda. Por otro lado, la materia filosofía y métodos de las ciencias sociales, a mi entender y en mi opinión, posee un nivel de complejidad intelectual, la cual termina siendo contraproducente al ubicarla como una de las primeras materias, así como el hecho de que posea correlatividad. Interesante pero compleja termina siendo, a mi entender, un filtro innecesario. Un poco cerrando estas ideas, considero que para poder realizar un debate rico y sincero, el cual produzca una verdadera reforma del plan de estudio, se debería implementar otro método que el de avisar una semana antes por mail, así como avisarle a los oradores de exponer con medio día de anticipación. Lo que voy a hacer es plantear una especie de juego donde de repente prenden la televisión, yo me transformo en periodista y les voy a informar algunos sucesos interesantes del año 1985. Prendieron la tele y aparezco yo, juicio a los hombres de la dictadura. En 1985 finaliza la primera parte del juicio contra las últimas 3 juntas militares, donde se confirma la idea de un plan sistemático. Estados Unidos y Rusia reanudan el diálogo para iniciar negociaciones sobre desarme nuclear y espacial tras 24 años de Guerra Fría. En Estados Unidos, Ronald Reagan inicia su segundo mandato como presidente. En Sudáfrica, el líder de la resistencia contra el apartheid, Nelson Mandela, encarcelado desde 1962, renuncia a la libertad que le ofrece el gobierno racista del país y abandona la lucha armada. En Uruguay, finalizando 12 años de dictadura, comienzan a reunirse nuevamente el Senado y la Cámara de Representantes. En España se produce por primera vez el ingreso de mujeres en la Policía Nacional. Irak reanuda la guerra de las ciudades y bombardea 6 municipios de Irán. En Argentina entra en vigencia su nueva moneda, el austral. En Bogotá, el grupo guerrillero M-19 toma el Palacio de Justicia, lo que produce una sangrienta respuesta del ejército colombiano. Estados Unidos detona su bomba atómica. Goldstein es la bomba número 1043 de las 1132 que Estados Unidos detona entre el 45 y el 92. Con esto básicamente quiero dar un contexto histórico de básicamente donde considero que estamos un poco parados, bastante diferente al 2016. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. Mencionando la reforma de la carrera, bueno, mi nombre es Ayelén, me presento, Ayelén Petraca, bueno, estudiante de la carrera de Ciencia Política, ya por terminar. Bueno, digamos, yo quisiera aportar en la agrupación, ¿no?, de la UEG Pertenezco y como es consejera directiva de los debates que hubo en la carrera de Ciencia Política. Nosotros en nuestro lugar, o sea, también como obviamente estudiante avanzada de la carrera, la importancia de que haya
distintas modificaciones para poder ayornar el plan de estudios, ¿no? Porque entendemos que determinada cantidad de tiempo las estructuras sociales cambian, el análisis, debería haber también un análisis político y más allá, ¿no? De ir a lo que tiene que ver con las distintas materias, las cuales, bueno, necesitamos hacer distintos cambios, agregar otras materias también. El eje, ¿no? El principal que yo vi como estudiante de ciencia política también tiene que ver con la importancia de que exista análisis político en nuestra carrera. Tal vez nosotros leemos mucho, bastante, y a la hora de hacer, digamos, un análisis propio de la coyuntura nacional, regional, internacional, tal vez falta un poco más de análisis más allá de los debates que se puedan armar en una cursada. La importancia de eso. También por otro lado que esto tiene que ver, ¿no? con nosotros, cómo vamos a hacer un análisis con la existencia también de prácticas profesionales, preprofesionales en la carrera, que, ¿no? Eso, digamos, la unión tiene que ver con lo teórico y lo práctico, ya desde iniciada la carrera, para que nosotros también podamos ver a medida que vamos pasando a lo largo de la carrera qué es lo que queremos hacer, ¿no? Que por ahí uno tiene el análisis teórico, pero no sabe bien a la hora de abocarse a una orientación específica. Entonces, para nosotros sería muy importante esto que tiene que ver con las prácticas profesionales, análisis político y también algo que tiene que ver orientado a la política argentina, específicamente, ¿no? Porque la política, o sea, muchas veces, ¿no? Armamos debates en las cursadas, por fuera también, pero también importancia de que existe una materia orientada a la política argentina, más un análisis de nuestros partidos, de cómo es nuestra cultura política, porque en cada país es distinto, más allá de la región, o sea, en Latinoamérica, cada país es distinto y el nuestro es muy importante poder hacer como futuros politólogos un análisis de nuestro propio país, más específicamente. Entonces esto tiene que ver con aportes más desde nuestro lugar, ¿no? Como futuros politólogos en la Argentina. Esto se puede incorporar en distintas materias, más allá de eso creemos que son temáticas que debería hablarse. Esto tiene que ver con talleres, ¿no? Con lo que yo decía, talleres de formación preprofesional. Así que bueno, este es el aporte, no voy a extenderme un poco más, es como para sumar, ¿no? como estudiante, y bueno, es consejera, que hay un montón de debates que se hablan en la facultad y la importancia de una reforma en nuestra carrera. Así que bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, mi nombre es Antonio Milanese, volví a esta facultad después de 10 años, los que estuve completamente desconectado de la vida académica, dedicándome más que nada al sector público y después trabajando como independiente o dentro de empresas privadas vendiendo al sector público. Me parece que hay algunos puntos que me interesaría aportar desde mi experiencia ya casi laboral o de mercado, que no son menores, porque después tarde o temprano vamos a tener que laburar de esto, y algunas cosas con relación a lo que se estuvo hablando que me pareció muy interesante, que puedo conectar con esas ideas. Además, quería reforzar un poquito la idea esta de gobierno abierto, más gobierno abierto a veces es un poco una moda, ¿no? Pero estas nuevas metodologías de gestión pública colaborativa o de diseño de políticas públicas colaborativas que se están imponiendo, que ya son una tendencia que va a formar parte de todos nuestros gobiernos en toda Latinoamérica. Yo vendo eso, digamos, lo vendí en toda Latinoamérica también. Creo que es de largo plazo y es interesante empezar a tener esta perspectiva dentro de la carrera de ciencias políticas, sobre todo porque es un mercado súper interesante para el politólogo, por el hecho de que, para el joven profesional, por el hecho de que está relacionado con tecnología, está relacionado con cuestiones, digamos, donde los jóvenes somos más competitivos, nos permite salir a competir y ganarle a un tipo que tiene 30 años de experiencia en el mercado, que es un consultor senior tradicional. Vos le ganás porque justamente vos conocés algo que él no conoce. Y la verdad es que cuando salgan a la calle van a tener que competir con gente que tiene 30 años en el mercado. Perdón, no tiene nada que ver el estilo, pero me parece que es lo que puedo aportar. Me pareció muy interesante algunos debates que se abrieron. Yo pensaba hablar solamente de gobierno abierto, pero me parece que voy a centrarme a aportar un poquito a lo que se estuvo discutiendo. Me pareció muy interesante lo de abrir el tema a un trabajo más profundo sobre Latinoamérica, no solamente desde el punto de vista de entender la política latinoamericana, sino para hacer a entender a Latinoamérica como un mercado. Para nosotros, sobre todo de la UBA, es un mercado súper fértil. Es mucho más fácil para el politólogo argentino o para el profesional de la UBA
vender en Chile o en Uruguay o en Brasil o en Perú que vender acá. Realmente hay mucho mercado allá y tenemos somos muy competitivos con respecto a sus universidades. De hecho, en Chile, que es donde más he desarrollado negocios, realmente los profesionales argentinos de cualquier disciplina generalmente ganan hasta un poquito más. O sea, realmente y se gana más en general. Lo otro que me pareció interesante es el énfasis que se hicieron sobre temas de metodología, de la incorporación de metodología de investigación, sobre todo lo quali. Lo cuantitativo es algo que me genera un poco de ruido y de miedo. La verdad es que se está sofisticando tanto el análisis cuantitativo de las políticas. Por ejemplo, vengo a hacer un trabajo a principio de año de análisis de expedientes, de procesos administrativos mediante expedientes. Eso hoy día se analiza con teoría de grafos. Es algo donde nunca nosotros vamos a poder competir. O sea, lo que tenemos que ir reforzar, me parece, en esos casos es entender todas las herramientas que existen, no necesariamente entender cómo aplicarlas, y promover un poquito el trabajo interdisciplinario, que es algo que me parece que no se mencionó, y realmente hoy día trabajar solo es imposible. Es imposible, tener que trabajar con un programador, tener que trabajar con un diseñador y con un periodista, sí o sí, si no, no hay forma. Vas a hacer política pública, vendiste una idea como gobierno abierto a un gobierno, un municipal, entras a trabajar con ellos, tenés que armarte un equipo y tenés que meter un programador, un diseñador y un pibe de comunicación para tener éxito. Entonces eso me parece muy importante, más tener un paneo y empezar a trabajar más vinculado con otras universidades, sobre todo las exactas, que es impresionante lo que están haciendo, están a 1000 años luz de nosotros, pero la complejidad de los datos que está generando el gobierno en su gestión es un análisis cartográfico, geográfico, etc. Nosotros no tenemos forma de atacarlo. Bueno, y lo otro que me pareció interesante es esta discusión sobre especialización o diversificación. Me parece que la diversificación es una ventaja hoy día. No creo que el politólogo esté teniendo desventajas a la hora de salir a competir en el mercado. Realmente cada vez se insertan más. Ya de la gestión anterior ya se veían un montón de politólogos. Hoy día hay espacios como modernización del Estado, etcétera, son todos politólogos y los directores generales son politólogos y muchas veces muy jóvenes. Sí es interesante empezar a pensar cómo intervenir en esta cuestión de talleres prácticos, de intervención. Yo lo pensaría más que como prácticas profesionales, como un producto a vender desde la universidad, sobre todo en gobiernos locales. Un estudiante de los últimos años de la facultad tiene unas capacidades que en un municipio del conurbano no tiene ninguno. O sea, ya el salto cualitativo de involucrar a cualquiera de los chicos que están estudiando acá en un municipio en el conurbano, en Florencio Varela, rompe completamente la forma que se gestiona ese municipio. Entonces, si la universidad tiene la capacidad de financiar, entre comillas, o ustedes en realidad como estudiantes están financiando ese tiempo aplicado a un municipio, van a tener recepción y van a tener un impacto enorme y van a tener un aprendizaje. Así que bueno, eso es un poquito la idea, es pensar, tener muy en mente lo que va a ser nuestro mercado laboral y dónde vamos a lograr nuestro impacto. Ese impacto, tener en cuenta todas las herramientas tecnológicas y las herramientas de innovación y de gestión más actuales, porque ahí es donde somos más competitivos como jóvenes profesionales, y este trabajo interdisciplinario que también me parece muy importante. Gracias. Gracias, Antonio. Hola, buenas tardes. Me llamo Gastón, soy de la Mella, Presidencia de la FUBA y nueva Secretaría General en el Centro de Estudiantes. Bueno, desde la Mella saludamos esta instancia, seguramente otras compañeras han dicho lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Saludamos una instancia como esta, también saludamos las instancias anteriores que han habido, como la jornada de reflexión, pero también criticamos un poco cómo se está desarrollando esta instancia, en cuanto a tiempo y forma, y en la capacidad o no que tiene para articular más visiones y hacer de este debate un debate más abierto y con mayores perspectivas que enriquezcan la reforma del plan de estudio. En ese sentido, hacemos las críticas correspondientes al cómo se está llevando tanto esta audiencia pública como lo que fue anteriormente la jornada de reflexión en los tiempos en que se dieron. Aún así, nosotros, desde
la Mella, y en conjunto con compañeros y compañeras también de otros espacios, inclusive recogiendo un poco lo que fue las reflexiones que se han dado en las jornadas de reflexión, valga la redundancia, creemos que hay pisos para una nueva reforma, para complementar áreas de vacancia que enriquezcan y den más debate a la discusión, como puede ser hoy en día lo que es ecología política, área de vacancia que no está complementada en la carrera actualmente, o lo que es también la perspectiva de género, no desde un punto de vista de taller o materia, sino que desde un punto de vista más transversal en cuanto a la institucionalidad que representa y en cuanto a los contenidos que hoy estamos viendo. Así también teoría política y social latinoamericana, que haya una confluencia de lo que hoy vemos en materias de teoría política y social con una perspectiva de autores regionales o subregionales en un marco de enriquecimiento de la realidad. Por ejemplo, hoy venimos de la situación que está pasando en Colombia, del proceso de paz, cómo se está dando ahora, y no tenemos herramientas para analizarlo desde una óptica regional, tampoco así el caso de México, como ejemplo empírico de ciertas falencias que en la carrera se van dando. También pensamos que hay que tener materias como economía internacional, no como la que vemos actualmente en la carrera, sino que le da un abordaje mayor a la temática de la economía desde un punto de vista macroeconómico y central, y que pueda ayudarnos a analizar los grandes problemas que hoy se han dado desde no sé, de la crisis de 2008 en adelante. En ese sentido, bueno, creemos que esos pueden ser pisos mínimos, por lo menos para alguna área de falencias donde podamos complementar y de ahí enriquecer el debate. En ese sentido también llamamos un poco a poder abrir mucho más este debate a cuando hayan otras instancias que tengan mayor difusión y mayor antelación de tiempo para poder comprometer a mayor participación de los estudiantes, porque lamentablemente hoy, como se dio, esta instancia no fue la más propicia para que haya más compañeros y compañeras, por lo menos independientes o docentes, que pudieran aportar y enriquecer aún más este debate que es necesario para el bien de la carrera, que sea lo más amplio y con mayores perspectivas posible para tener una mejor reforma en plan de estudio. Bueno, eso sería mi aporte. Muchas gracias a ustedes.